Buenos días, jóvenes. Pues seguimos con nuestro curso de ensayos con uniones soldadas. El día de hoy vamos a tocar el tema del ensayo de dureza. Este ensayo es más utilizado para encontrar cómo está nuestra estructura externa de las soldaduras, saber si está demasiado frágil o si está en condiciones para soportar las cargas de tensión. Entonces, a diferencia del ensayo de impacto, este trabaja con cargas dinámicas, pero su objetivo es solo penetrar la parte superficial de la soldadura. Veremos muy bien cómo está el procedimiento, veremos también cuáles son los tipos de ensayo de dureza que hay y su aplicación. Primero tenemos que trabajar cuál es el concepto de la dureza. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo trabaja un ensayo básico de dureza. Tenemos una pieza, ¿sí? Puede ser algún tipo de metal. Entonces se trabaja con un espectro que golpea a ese material y deja una marca. En base a esa marca, nosotros podemos encontrar cuál es la escala de dureza que tiene una pieza, un material. Entonces, la dureza de un material es la resistencia que se opone a su deformación plástica permanente, superficial, o rayado o penetración. Entonces, el ensayo de dureza en sí se trabaja tratando de penetrar el material por medio de algún elemento que golpee ese material. Puede ser una bola de acero, puede ser alguna punta cónica tipo lápiz. Entonces, dependiendo del tipo del ensayo, así así se va a trabajar con el elemento penetrante y también con la marca que va a dejar en nuestra pieza. Mientras se deje una marca más grande, más suave va a ser nuestro material, es decir, menos duro. Siempre se cumple que la dureza de un material resulta inversamente proporcional a la huella que deja en la superficie al aplicarle una fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más grande la marca, menos dura es la pieza. Se puede definir también la dureza de un material como aquella propiedad de la capa superficial del material de poder resistir toda deformación elástica, plástica o destrucción debido a la acción de esfuerzos de contacto locales originados por otro cuerpo. Entonces, lo que necesito, jóvenes, es que entiendan bien este concepto, que la dureza es la resistencia que ofrece la superficie de un material a dejar, digamos, a obtener marcas en él. Es decir, mientras más duro, menos marca va a dejar un penetrador. Mientras, eh, mientras más suave ese material, más marca va a dejar. Entonces, la dureza, por definición, es una propiedad de la capa superficial del material. No es una propiedad del material en sí. ¿Qué quiere decir esto? De que solo la parte de arriba del material, la parte externa, la parte donde estamos haciendo el ensayo, es la que tiene esa propiedad de la dureza. No necesariamente todo el material es así de duro, sino solo la capa superficial, ¿sí? Recuérdense que cuando uno solda, calienta la pieza. Entonces, por lo regular, unas partes se ponen más duras, otras más suaves. Entonces, es necesario hacer el ensayo de dureza en varias partes para ver si toda la pieza está verdaderamente dura, digamos, con el mismo grado de dureza, o si, digamos, solo hay una parte que está dura y las demás partes están suaves. Los métodos de dureza por indentación presuponen la presencia de esfuerzos de contacto y por lo tanto la dureza puede ser cuantificada dentro de una escala. Hay varias escalas, jóvenes, para medir la dureza dependiendo del tipo de ensayo. En todo caso, el identador o penetración o penetrador no debe sufrir deformaciones residuales durante el ensayo de medición de dureza del cuerpo que se esté ensayando. Quiere decir de que nuestro penetrador tiene que ser duro. Por lo regular es una bola de acero bien revestida de una capa de cromo que nos ayuda a trabajar este ensayo. Entonces, hablemos del ensayo de dureza Brinell. Ahora, ¿por qué se llama Brinell? Porque el experto que empezó a trabajar este ensayo se apellidaba Brinell. Entonces, este ensayo es bien interesante, jóvenes, porque se trabaja de una forma directa. Entonces, se golpea con una bola de acero esférica,
se mide el diámetro de la marca que deje, digamos, la esfera, y en base a esta marca, a este diámetro, se ingresa esta fórmula y encuentro yo el HB, que es la dureza Brinell. Es muy fácil de utilizar. Está definida por la norma ASTM E1078. Si se recordarán, la ASTM es la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, ¿sí? American Society for Testing of Materials. Esta asociación define todo lo relacionado con pruebas de materiales. Entonces, ya las normas como la AWS o la API, lo que hacen es extraer de esta norma y colocarlos en sus propias normas. Entonces, dice que esta norma define la dureza Brinell como un método de ensayo por indentación. Indentación es penetración, por el cual, con el uso de una máquina calibrada llamada durómetro, ¿sí? Utilizamos una máquina llamada durómetro. Se fuerza una bola fabricada de acero templado extra duro de un diámetro de, es este diámetro que tiene aquí completa nuestra esfera, determinado, función de espesor de la probeta a ensayar. O sea que dependiendo de la probeta que vamos a ensayar, así también vamos a elegir el diámetro de nuestra esfera. Y bajo unas condiciones específicas, contra la superficie del material que se requiere calcular su dureza, mediante la aplicación de la fuerza P durante un tiempo definido T. Entonces, ¿cómo trabaja el ensayo? Pues sencillamente el durómetro lo que hace es dejar caer la bola, ¿sí? Con una fuerza. Golpean, pasa aquí, golpea nuestra pieza y esa pieza queda con una marquita. Entonces, esta marquita es la que vamos a medir y con esta marquita vamos a introducirlo acá en nuestra fórmula y automáticamente vamos a encontrar la dureza Brinell. Entonces, por ejemplo, si en el resultado me da 200, yo voy a decir que esta pieza tiene un resultado de 200 HB, o sea, 200 de dureza Brinell. Ahora hablemos en sí de cómo se llama el ensayo. Dice, como ya se ha indicado, la realización de los ensayos de dureza Brinell se utiliza una máquina calibrada llamada durómetro. Que se les quede esto. ¿Cómo se llama la máquina que trabaja el ensayo Brinell o el ensayo o algún ensayo de dureza? El durómetro. Estos pueden ser manuales, pueden ser de banco. Vamos a ver cuando trabajemos ya la parte práctica que hay varios tipos, pero el más común, al menos en soldadura, es el durómetro manual, que es el tipo de máquina empleada para medir dureza de los materiales. Esta máquina tiene la función de sujetar la probeta que se va a ensayar a la vez que se le aplica la carga P. O sea, la carga P es, digamos, la cantidad de fuerza que va a tener la bola al momento de golpear nuestra pieza, mediante el empleo de un identador, la bola de acero. Entonces, que se les quede esta parte. El identador es la bola de acero, pero también identador es sinónimo de penetrador. O sea, puede ser un penetrador durante un determinado tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tarda la bola en caer? Como resultado del ensayo de identador, va a dejar una huella sobre la superficie de la probeta, que según su tamaño servirá para poder calibrar la dureza del material. O sea, dependiendo de la marquita, la marca que deje la bola en nuestra probeta, así vamos a poder entender cuál es la dureza. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, esto que se les quede. De manera genérica y resumida, los pasos a seguir para llevar a cabo el ensayo de dureza son, prácticamente son 9 pasos, ¿verdad, jóvenes? Pero esto varía un poco dependiendo del tipo de durómetro que vamos a usar. A veces es muy sencillo utilizar el durómetro, pero es necesario que ustedes comprendan al pie de la letra cuáles son los pasos que se recomiendan. Número 1. Preparación de la pieza de la probeta de ensayar. Limpiar. Miren. Limpiar. ¿Qué sucede si yo tengo una superficie con pintura, por ejemplo? La marca que va a dejar la bolita no va a ser verídica porque la pintura va a bloquear hasta cierto punto parte del golpe. ¿Sí? Aplanar, o sea, que empiezan a ser tan curva. Y pulir. ¿Sí? Pulir. Con eso no me refiero a que vamos a agarrar un disco de pulir, no. Un disco de lija, un disco de un cepillo de alambre, pero a modo de dejar esa pieza puro espejo, ¿verdad? ¿Por qué?
porque necesito una superficie libre de impurezas. Colocación de la base de sujeción sobre la que se colocará la probeta. Esto es solamente si el durómetro es un durómetro de banco, ¿sí? Establecimiento del nivel de carga adecuada que hay que aplicar sobre la probeta. O sea, qué carga, o sea, qué fuerza va a llevar la probeta, la bolita. Eso se puede calibrar también. Colocación del identador adecuado al tamaño de la probeta. Si voy a colocar una bola de acero y de qué diámetro le voy a poner. Regulación del tiempo de aplicación de la carga. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a tener la bolita ahí con la fuerza en nuestra pieza? Posteriormente se acerca el identador al ras sobre la superficie de la probeta. O sea, se va a colocar la bolita encima de esa pieza. Aplicamos la carga durante un tiempo estipulado. Transcurrido este tiempo, se quita la carga, ¿sí? Se mide la superficie de la huella dejada y con esto tenemos el valor de su dureza, ¿sí? Entonces son pasos básicos, ¿verdad? Si utilizamos un durómetro manual es más fácil porque solo colocamos la pieza en una mesita y se coloca el durómetro y ¡pum! De una vez se hace la prueba. La fórmula, ¿sí? HB es igual a 2 veces la fuerza. Es la carga a utilizar en el ensayo. O sea, la fuerza. Y por el diámetro de la esfera o la bola. Esto multiplicado por el diámetro de la esfera menos la raíz cuadrada del diámetro de la esfera menos el diámetro de la marca. ¿Qué quiere decir esto? De que solo yo conozco aquí la carga que voy a utilizar porque esa yo la gradúo en la máquina. Conozco el diámetro de la esfera porque esa yo la coloco. Y lo único que voy a desconocer va a ser el diámetro de la marca. Entonces, eso lo introduzco acá, resuelvo la fórmula y automáticamente me va a quedar la dureza. Entonces, hay una, digamos, relación entre la dureza y la resistencia a la tracción. ¿Se recuerdan que en el ensayo de tensión encontramos cuál es la resistencia a la tracción? O sea, la resistencia a que se rompa un material por medio de estiramiento. Entonces, si yo encuentro mi dureza, la multiplico por un factor y eso va a ser prácticamente la resistencia a la tracción que va a tener mi material. Entonces, esto solo funciona para las resistencias hasta 400 Brinell. Más de 400 Brinell ya no funciona porque ya miente bastante. Entonces, ¿qué factor voy a utilizar? Si el material, bueno, depende del material, ¿verdad? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, acero de carbono, utilizo .36, acero aliado, .34, cobre y latón, .40, bronce, .23 y fundición gris, 13, .10. Entonces, este factor lo coloco acá en esta fórmula, ¿sí? Y por la dureza, que tiene que ser menor a 400 Brinell, y ahí voy a encontrar un aproximado, no 100% verídico, pero es un aproximado de la resistencia a la tracción, ¿sí? Entonces, en la dureza Brinell utilizamos una bola de acero esférica, pero en otro ensayo, como es el ensayo de dureza Rowell, que también es utilizado, también se utiliza otro tipo de identador, que es, por ejemplo aquí, un pequeño conito. Dice, este método de cálculo se basa también en la medición de profundidad de penetración en el material bajo la acción de la carga prefijada. Se suele considerar también un ensayo no destructivo porque el pequeño tamaño de la huella que deja. El número de dureza Rowell se mide en unidades convencionales y es igual al tamaño de la penetración sobre las cargas determinadas. Entonces aquí también vamos a utilizar una fórmula para saber cuánto penetra y en base a eso encontramos la dureza. Esta es la parte teórica de este ensayo, joven. Vamos a trabajar un poco más sobre la realización del ensayo, una demostración práctica por medio de un video. Entonces necesito que por favor me expresen sus dudas, si les quedaron alguna duda de cómo funciona el ensayo. También si no encuentran la diferencia entre el ensayo de dureza Brinell y el ensayo de dureza Rowell, por favor háganmelo saber. Comenten en los foros y estamos a servirles en el grupo también de WhatsApp. Me despido deseándoles un feliz día y cualquier duda que tengan estoy para servirles.